En el siguiente video hablaremos del tema de tablas de amortización cuando los pagos son diferidos. Veamos lo que nos indica el ejercicio. Una persona adquiere el 1 de enero de 2020 una Smart TV de 60 pulgadas 4K con valor de 14.990 pesos, la cual pagará mediante 6 abonos mensuales iguales, pagando un interés nominal de 36%, capitalizable mensualmente. Si el primer pago lo deberá realizar 3 meses después de la compra, determine el monto de los pagos. Considere que los intereses están sujetos al pago del IVA. Lo primero es identificar los datos. El monto financiado son 14.990 pesos. La tasa de interés anual es de 36%. Debemos determinar cuál es la tasa de interés mensual, dado que los abonos son mensuales y nos dice que la tasa es capitalizable mensualmente. Para ello, dividiremos la tasa de interés anual entre 12 y nos dará un 3% de tasa de interés mensual. El IVA, como en otros ejercicios, es del 16%. El plazo en meses serán los meses en los cuales se va a realizar un pago o un abono, que son 6 meses. En este caso, como los pagos son diferidos y el primero se realizará después de 3 meses posteriores a la compra, tendremos que identificar el monto financiado de 14.990 pesos, cuánto valdrá al inicio del cuarto mes, una vez que a este se le hayan agregado los intereses y el IVA, por lo cual utilizaremos una fórmula de valor futuro. Esta la encontramos en fórmulas financieras, valor futuro. El primer dato que se solicita es la tasa. Esta la seleccionaremos del 3% y lo multiplicaremos, abrimos paréntesis, por 1 más el 16% del IVA. El número de periodos en este caso son los periodos de gracia, que son 3 meses. No contamos con el dato de pago, pero sí con el valor actual, que son los 14.990 pesos. Para ello introducimos el dato con el signo menos. Seleccionamos la celda. Ahora nos falta identificar el tipo. Como los pagos son al comienzo del periodo, debemos introducir el número 1. Con ello tendremos determinado cuál será el valor de los 14.990 pesos después de los intereses e IVA generados por los primeros 3 meses de gracia, con lo cual nuestro saldo al inicio del cuarto mes sería de 16.610,05. Damos a aceptar. El saldo insoluto en el número de pago 0 será igual a los 14.990 pesos de monto financiado. Damos Enter. En este caso, ya habíamos introducido previamente los números de pago que van desde el 0, los 3 primeros que son del periodo de gracia, y los pagos del cuarto al noveno son los 6 meses en los cuales sí se hará un desembolso o un pago. Las fechas de pago, como se indicaba en el ejercicio, son al inicio del periodo. Por eso colocamos el día primero de cada uno de los meses de enero a septiembre de 2020. Como se indicó, durante los 3 primeros meses no se llevará a cabo ningún pago. Por eso nos posicionamos en la celda correspondiente al pago del periodo número 4 y vamos a introducir
la fórmula financiera de pago. En esta lo primero que nos pide es la tasa. La tasa será el 3% mensual. Y este dato lo vamos a fijar al presionar la tecla F4. Posteriormente lo multiplicamos y abrimos un paréntesis para multiplicarlo por 1 más el IVA. El IVA es otro dato que debemos fijar con F4. Cerramos el paréntesis. El número de periodos en este caso se refiere a los periodos en los cuales sí se hará un pago, que son 6, y debemos fijar la celda con F4. El valor actual será el saldo insoluto al final del tercer mes, que se pone con signo negativo y corresponderá al valor futuro que habíamos determinado en la celda E13. En cuanto al tipo, los pagos son al comienzo del periodo, por lo cual debemos colocar el número 1. Con esto obtendremos el valor de cada uno de los pagos subsecuentes, que serán de 3010.37. Damos clic en aceptar. Ahora únicamente tendríamos que jalar la fórmula a las celdas siguientes. Como vemos aquí, aparece un error. Esto es porque faltó fijar uno de los datos. Presionamos la tecla F2 y vemos que el dato que faltó fijar fue el de valor futuro. ¿Por qué es importante fijarlo? Porque como vemos en la siguiente celda, si no lo fijamos, se recorrerá el dato a la celda que sigue y así sucesivamente. Por eso, presionando F2, abrimos la fórmula, vamos hasta E13 y damos clic a la tecla F4. Damos Enter. Con esto el valor sigue siendo el mismo para el pago número 4. Sin embargo, ahora sí nos permitirá arrastrar la fórmula correctamente y todos los datos estarán iguales. Para determinar los intereses tendremos que introducir la siguiente fórmula. Es igual, abrimos paréntesis, al saldo insoluto del periodo anterior menos el pago. Aun cuando en este caso durante los primeros 3 meses no se realiza un pago, debemos ingresar así la fórmula, dado que esta la vamos a arrastrar al resto de las celdas de la columna. Cerramos un paréntesis y multiplicamos por el 3%. Este dato, como ya vimos, lo debemos de fijar con F4. Damos Enter. Ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar el resultado al total de la columna. Para el IVA, la fórmula que utilizaremos es igual a los intereses por el 16% de IVA. Únicamente el 16% lo fijaremos con F4. Damos Enter. Arrastramos al resto de las celdas de la columna. La amortización es igual al pago menos intereses menos IVA. En este caso, como no se realiza ningún pago, los intereses y el IVA se están sumando al saldo insoluto, como veremos ahora.
es igual, para saldo insoluto, tomamos el del periodo anterior y le restamos la amortización. Damos Enter. Y como se podrá ver, a los 14.990 pesos iniciales se sumaron los intereses de 449.70 y 71.95 para dar un nuevo saldo insoluto de 15.511.65. Seleccionamos tanto el dato de amortización como el del nuevo saldo insoluto y arrastramos hasta el final, hasta el periodo 9. Como vemos, durante los 3 primeros meses, al no haberse generado ningún pago, se sumaron los intereses y el IVA de los 3 meses, por lo cual ahora al final del tercer periodo tenemos un saldo insoluto de 16.610.05, que como vemos es exactamente igual al valor futuro que habíamos determinado para 14.990 pesos a una tasa del 3% de interés mensual después de 3 meses de gracia. En este caso, vemos que el monto total pagado son 18.062.22, intereses de 2.648.46 y un IVA de 423.75, lo que nos da un costo de financiamiento de suma de intereses masiva de 3.072.22 y representa del monto original del préstamo o financiamiento de 3.072.22 divididos entre los 14.990 pesos del monto financiado representa un 20.50%.